Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Felipe y Santiago, apóstoles. Los evangelios nos muestran la actividad de estos dos discípulos de Jesús. Ambos lo acompañaron y siguieron desde los primeros momentos de su actividad misionera. Son presentados como hombres que van creciendo en la fe en medida que se va conociendo más a Jesús. Felipe aparece preguntando inocentemente dónde comprar el pan para alimentar a más de 5,000 personas. Según el testimonio de San Pablo, Santiago es el primero inmediatamente después de Pedro a quien se le apareció el Señor resucitado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta que es trasladada de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. Son muy importantes, por eso es que nosotros hoy celebramos esta gran conmemoración. Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos amigos, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oración. Señor, tú que llenas de alegría a tu iglesia con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión vivir como ellos unidos a tu Hijo, para que podamos llegar a contemplarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12.
Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco. Resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replica: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Y yo les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura, ¿verdad? Estamos celebrando aquí esta fiesta de estos dos grandes santos, que es muy importante, Felipe y Santiago. Felipe y Santiago. Aquí, queridos amigos, la palabra del Señor nos invita sobre todo esto a conocer quién es el Padre. Pero para conocer al Padre, Jesús mismo se está presentando Él como el camino. Yo soy el camino que te lleva a la verdad para que tengas vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que si andan de ya, nace ya puindehina. Si hay sacande en baetape bande, lleva. Reyapo en la lengua a la vida, es decir, a la resurrección, a la vida plena, a la felicidad. Queridos amigos, esta sentencia de Jesús y esta presentación o autoidentificación, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos invita entonces a nosotros también a entender en primer lugar esta terminología catequética de Jesús. Es una pedagogía, porque va en una manera progresiva. Y a la verdad, este es el verdadero camino. Porque Catuña de entonces la iron de la pea la verdad jaina, quiere decir que hoy la yapúa, quiere decir que ya yujuta la tapé
que no nos conduce hacia la vida, es decir, no nos conduce hacia Dios, a la fuente primigenia, original, a la fuente que es Dios mismo, queridos amigos. Por eso que esta frase, desde donde miremos siempre, nos ayuda a entender. Yo quiero la vida, pero entonces para eso tengo que hacer un camino de verdad. Esta es la verdad y por lo tanto, si este es el verdadero camino, entonces me va a llevar a la vida. Y este es el camino que me lleva a la vida porque este camino es el verdadero. Entonces, ñamañayo laonte ayebañandeco abellas echata hinamba ella pa peñande yara y añande tiene razón de ser, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, hay siempre algunas controversias, como siempre en nuestra propia vida, porque Felipe, te hablando no entiende payana. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Vaigo la añan bollera y treída, lleva esa caña, como aparece de esa caña de trojisami mava al Padre, déjate y treíba emareñe, con respecto al Padre, mi Padre trabaja, yo también trabajo, están vayan de ore, Felipe. Ahí vas a venir de Yara en vez de hacer ese milagrerismo, bueno, que aparezca aquí, que vos tengas una visión espectacular estando despierto, o también no, de la noche o lo que sea, aparecen venían de Yara o hoy tiraban de Prisapeo o lo que sea, de Mombaga, llevaré esa agua y agua de aquí estoy, de Huerovía para Tamán de Huerovía. No. El Señor justamente dice, hace tanto que yo estoy con ustedes y tú no me conoces. Quien me ve a mí, quien está conmigo verdaderamente presente, así como yo estoy presente con usted, enseguida ya conoce al Padre. Esta frase para nosotros es una frase lapidal, ¿verdad? Es una frase, pero sobre todo que tiene que ser también un memorial, porque Peña de Yara y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora nos está diciendo, el que me ha visto a mí ve al Padre, o sea, dice, lo mismo, si nosotros somos los alter Christi, la gente tiene que ver en nosotros la manifestación, queridos amigos, de un Dios presente, de un Dios vivo, de un Dios que camina con nosotros, que nos da su gracia y sobre todo que nos ayuda para que nosotros hagamos hoy, aquí en el mundo, la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones de súplica. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la Iglesia, para que anuncie y testimonie con alegría el mensaje de Cristo Jesús a todos los hombres, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los padres de familia, para que por gracia del Espíritu Santo y con nuestra colaboración lleven adelante la misión de construir una familia cristiana, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor los lleve a la vida eterna, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro
ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos celebrar esta Eucaristía con sinceridad y pureza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Que esta Sagrada Comunión purifique, Señor, nuestros corazones, a fin que podamos, como Felipe y Santiago, conocerte y amarte en tu Hijo, y obtengamos así la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne
de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor.